La verdad que tenés una vida llena de cosas, ¿no? Antes de seguir hablando de tus poesías, que la verdad que está buenísimo este nuevo libro y el audiolibro. Contanos bien toda tu experiencia periodística. ¿Fuiste a otros países? Sí, a ver, en realidad siempre fui un tipo muy atrevido. Estudié construcciones y nunca ejercí, me recibí de maestro mayor de obras, nunca ejercí. Terminé haciendo comunicación social, casi de costado, en las villas. Empecé en una radio que, ahora voy a contar un relato, hay un libro mío que está para salir, son historias que yo cuento muchas veces y que se lo debo a mi hermano en el País Vasco, que falleció hace 2 años de modo imprevisto, y que él tenía muchas ganas de editar ese libro. Y ahí va a haber una historia que se llama Radio Baño, así la llamábamos, porque funcionaba en un baño de 1 por 1,50 en la Villa Oculta en la época del final de la dictadura militar. Y así empecé yo a jugar con el fenómeno de la radio. Yo ya hacía militancias sociales, íbamos a zanjar para la gente que vivía en peores condiciones que uno, que yo me crié en un barrio humilde de todos modos, pero no necesariamente en una villa de emergencia. Y uno fue forjándose en eso. Después, por supuesto, vino la democracia, vinieron las participaciones políticas, sociales, el periodismo. Uno fue haciendo cosas, se fue involucrando siempre. Y siempre tuve como conducta que cuando empezaba a sentirme cómodo en un espacio, en lugar de aferrarme, me salía, me saltaba para otro lado. Otra vez a la aventura. Porque necesito el viento en la cara, porque me gusta sentir que estoy viviendo la vida de modo intenso. Entonces, había estado trabajando un poquito en Página 12, tenía mi auto, mi casa, mi familia, estábamos ahí ya pensando en divorciarnos con mi primer mujer, y dije, me voy al África. Gran cambio. Así de simple, vamos a hacer laburo social al África. Y me junté con un par de locos que andaban con ideas parecidas, nos pusimos de acuerdo en algunas cuestiones, y con $100 en el bolsillo, extras, eso es todo lo que tenía, nos fuimos al África. Y contanos cuando llegaste ahí, bueno, toda tu experiencia. Para mí fue muy fuerte, porque elegimos Mozambique por una cuestión de lengua, yo no hablo bien el inglés, no lo sé. Entonces elegimos un país con lengua portuguesa. En ese momento Mozambique era uno de los 10 países más pobres del mundo. Acá lo único que llegaba de Mozambique cada tanto eran las imágenes de las inundaciones desde un helicóptero, viendo cómo la gente se agarraba de los árboles. Y entonces la gente cercana a uno, mi vieja y un montón de gente, decía, ¿qué vas a ir a hacer allá? Nada, era muy difícil decirle que uno iba a vivir, a retomar, ¿no? Que ya estaba, que está bien tener la casa, el auto y algunas cosas, pero que yo necesitaba vender el auto, que necesitaba vivir de vuelta. Y cuando llegué fue muy fuerte. Bueno, las inundaciones no estaban, ahí nos enteramos que las imágenes que circulaban por el resto de Occidente, entre esos lugares, la Argentina, eran imágenes viejas de hacía 2 años de Mozambique, así que nos estaban mintiendo alevosamente. Pero sí lo que había era una pobreza extrema, feroz. Sí lo que vimos fue un país que no se había recuperado nunca de su guerra civil, es decir, los edificios en un estado de deterioro muy grande. Una gente tremendamente cálida, maravillosa. Y bueno, estuve 1 mes y pico el primer viaje, volví a Buenos Aires, yo necesitaba trabajar acá. Allá estuvimos dando algunas charlas y con eso subsistíamos. Y después volví al mes y pico, y después volví a irme, hice 3 viajes en el año 2000, prácticamente viví en Mozambique. Y para mí fue una experiencia, un antes y un después. Incluso tuve allí un episodio de una paliza policial muy grande, que me rompieron una clavícula y casi me matan, y pasé otra de las historias que va a estar en ese libro que sale, y que yo siempre lo defino como un antes y un después. Yo ahí caí en cuenta de que la vida la tenés de prestado, ¿no? Que no importa la vitalidad que tengas. Yo en ese momento tenía 32, 33 años, todavía sentía que era, como dice Alberto Cortés, que era un inmortal,
Y ahí me di cuenta que en 10 minutos me pudieron haber arrebatado todo lo que tenía, que era poco, pero todo. Cuando digo era poco, digo era lo esencial, era lo que a mí me importaba. Era mi hijo mayor, que hoy ya cumplió 30 años, era mi ex pareja en ese momento, estaba divorciado, pero todavía era una persona a quien yo quería mucho y sigo queriendo, es una persona con la que vivimos una etapa muy importante de la vida. Y toda la familia de uno y los amigos, soy amiguero y toda esa cosa. Y para mí fue un antes y un después. Existencialmente, encontrarte con el límite de la muerte a temprana edad te pone en una situación distinta frente a la vida, me quedó claro. A partir de allí yo empecé a ver también cómo me gustaba manifestarme. Por eso es que a partir de allí volvió la poesía, podría decirte. A partir de allí volvió la poesía. De hecho, algunos poemas los escribí en las horas de esperas en los aeropuertos, muchos de ellos, y especialmente en el aeropuerto de Sudáfrica, de Johannesburgo. ¿Y cuándo decidiste volver y por qué? No tenía pensado quedarme a vivir allá. Tenía pensado ir a vivir una experiencia muy fuerte y tenía pensado volver porque, ya te digo, tenía muchos afectos acá que me esperaban y que yo quería. Pero cuando decido volver en el 2001 me encuentro con un país complicado y me pareció que era el momento de estar acá. A tal punto que en ese periodo mi hermano se va a vivir al País Vasco y yo siempre le dije, vos no te vas por problemas económicos, vos te vas por necesidad existencial. Nadie se va por problemas económicos a ningún lado. Uno cambia de rumbos porque necesita existencialmente cambiar. Después, si hay ayudas para justificarse a uno mismo, por una cuestión amorosa, por una cuestión económica, bueno, sí, pero uno necesita cambiar. Y yo le decía, yo tengo muchos más contactos que vos, tengo peor situación económica que vos acá, tengo muchos más contactos por el mundo. Me dicen, venite a vivir, te aguanto 6, 7 meses hasta que consigas laburo acá, y no me voy. Así que nadie se va ni nadie se queda por determinadas cuestiones. ¿Y cuando son cuestiones vitales, ¿no? Cuando volviste, contanos bien qué empezaste a Retomé hacer? mi tarea con el periodismo, mi trabajo en los medios, de a poquito, y empecé a pensar seriamente en articular esos primeros 2 libros, que no los imaginaba como libros, pero bueno, la gente que estaba cercana a mí empezó a estimularme para que los edite, ¿no? Iban leyendo cosas en mis máquinas o cuando venían a casa o cuando yo contaba algo y entonces me decían, eso lo tenés que editar. Y bueno, y un día hicimos eso, lo editamos. Cuando salió Aromas y Huellas tuvo tal repercusión que el mismo editor no lo podía creer, porque me dijo, nunca vi que un libro un libro de poemas se agotara en 4 meses. Lo llevamos... lo presentamos por primera vez en Potosí, Bolivia, un lugar donde tengo muchos amigos y cosas muy entrañables allí. Fue también un atrevimiento tremendo. Empezar por Bolivia, que era un país raro pero bueno, yo hacía mucho trabajo social allá. Después lo llevamos a San Pablo, después vinimos por Buenos Aires y al poquito tiempo ya no había más ejemplares. La verdad, un placer. Y al momento, mira, de los 5 libros hay 3, contando Cardiolemas ahora, que tienen poesías, y te podría decir, los primeros 2 están virtualmente agotados. Del Trazo todavía tengo algunos ejemplares, pero el primero se agotó, y después los 2 trabajos periodísticos que hice sobre el Pueblo Con también están agotados. Así que contanos sobre esos trabajos. Soy afortunado en ese sentido, la verdad debo decir. La gente valora el laburo de uno y compra los libros, que no es poca cosa por un escritor. Nadie se salva con eso, pero bueno, se puede comer un poco mejor a veces. Cuando vendiste 4 libros juntos se come mejor esa noche. El trabajo con el Pueblo Com viene del mismo periodo. Yo empecé a trabajar allá por el año 98 con las comunidades Com del impenetrable chaqueño, también por motus propio, por meter la nariz, un poco por vergüenza humana. Yo descubrí tarde la indigencia de los pueblos originarios a las que están sometidos.
Y cuando lo conocí sentí mucha vergüenza, empecé a volver, yo decía, alguien tiene que contar, en épocas todavía donde no había maquinitas digitales, era todo analógico, llevé una cámara una vez que pude, unas cámaras de esas que te pesaban una enormidad, iba grabando cosas, y bueno, la experiencia existencial que eso me dio fue muy grande, yo siento que le debo devolver muchísimo, por eso también empezamos a pensar, bueno, cometí muchos errores al principio, como todo el mundo que quiere ayudar, con mucho voluntarismo, sin conocer bien los territorios, después fuimos conociendo, fuimos articulando con la gente, sobre todo con los ancianos que han puesto muy en valor la llegada de uno permanente, y eso me retroalimentó para que casi 7, 8 años después dijera por primera vez, bueno, yo soy periodista, lo que tendría que hacer es un trabajo para mostrar cómo vive esta gente, qué piensa esta gente. Y así nació Los Pies en el Barro, Diálogos en el Pueblo Com, que son diálogos con algunos referentes elegidos, no al azar, muy estudiados, porque yo quería que el libro contara cuestiones de una idiosincrasia y un uso y costumbre que hay en el norte, que me parecía valioso, como una aproximación. No es un libro académico, no pretendió serlo. Por suerte es un libro que se empezó a usar en algunos profesorados de historia, pero no fue la intención. Ese libro tuvo, así como soy afortunado con las ventas, soy muy afortunado con los prologuistas y con la gente que ha aportado a los libros. Ese libro tuvo un testimonio importante de Gustavo Tubio, un periodista de TN y de Radio Rivadavia ahora, amigo que nos cruzamos en el camino, nos cruzamos en el Chaco, nos conocimos haciendo trabajos allá, yo le pedí un testimonio, y tiene un prólogo de Elsa Sánchez de Westergel, la viuda de Germán Westergel, el creador del Eternauta, abuela de Plaza de Mayo, con quien yo tuve una entrañable amistad hasta este año que falleció. Una extraña amistad, como decíamos siempre, porque ella se definía a sí misma como una viejita loca, y ella decía que yo era un buen tipo, pero joven. Entonces era raro tener esas amistades. Pero bueno, y ella hizo el prólogo, que no tuvo que ver con un prólogo vinculado a los pueblos originarios, sino a la identidad. Y ella era la persona indicada, me parecía a mí, para hablar de identidad. En ese momento no estaba tan puesta en valor ella por la sociedad argentina. Ella tuvo 11 desaparecidos en su familia, sus 4 hijos, sus 4 yernos, nietos y su marido. Una de las historias más trágicas. Entonces me parecía que ella podía hablar claramente de la pérdida y del arrebato de la identidad. Y bueno, y trasladamos eso después al campo originario. O creamos un paralelismo con lo que significa la pretensión de apropiarse de la identidad de los demás. Y después en el segundo trabajo, que es algunos registros de la lucha COM, ya el prólogo lo hizo Osvaldo Bayer. Bueno, en el primero hizo la contratapa Osvaldo Bayer, desde Alemania, y tuvimos muchos cruces allí. Una persona tremendamente generosa, Osvaldo. Trazamos también una amistad en la acción, digo yo, una amistad de cruzarnos, de participación de libros, de conferencias, de charlas. Otra amistad rara, pero como verás, soy de valorar mucho a las personas mayores. He aprendido mucho, para mí han sido cada uno lo suyo grandes maestros. Osvaldo hizo el prólogo de mi segundo libro sobre la cuestión COM, y el testimonio en ese caso fue dado por el carayé de la comunidad COM La Primavera, Félix Díaz, y por Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Obviamente son gente con la que uno ha cruzado un montón de umbrales y ha disertado en un montón de lugares, y gente con la que uno se siente cómodo trabajando porque tenemos esta mirada de lo esencial desde el mismo lugar, clavada en el mismo lugar, no en lo periférico, sino en las personas. Lo que importa son las personas, ¿no? Así que así surgieron esos trabajos, se fueron articulando, los hechos políticos y sociales de la Argentina también fueron acelerando o demorando, depende, qué sé yo. El primer libro lo hicimos en el 2007 y lo editaron en el 2010. Las editoriales tienen sus tiempos, no son los nuestros a veces, pero bueno. ¿Y te fue fácil llegar a que te publicaran, a la editorial? Porque viste mayormente... Sí, no fue muy fácil porque la temática no era de tanto interés, pero tampoco me quejo
porque de todos modos despertó algún mínimo interés. Ya te digo, tuve que aceptar los tiempos y los parámetros de la editorial, más que hablar en igualdad de condiciones, ¿no? Es como decir, casi en ciertos momentos algunas cuestiones te las publican como haciéndote un favor, cuando en realidad el trabajo es tuyo. Pero bueno, pero sí, costó igual, costó porque, bueno, de todos modos ya volví con el segundo libro a la producción independiente, porque las editoriales comerciales, distribuidoras, tienen una mirada sobre las temáticas importantes para uno, que son muy periféricas, son economicistas. Y entonces me tocaba ir a dar charlas a universidades del interior del país, donde me invitaban, donde me pagaban los pasajes, donde estaba yo y no estaban los libros. Y para mí eso era una vergüenza que no podía, que era inaceptable, ¿no? O los tenía que trasladar yo, pidiéndoselos a la editorial y descontándolo de mis honorarios de autor. Bueno, cosas que no, que uno quisiera que fueran de otra forma, pero que estamos en un mundo profundamente capitalista, donde, vuelvo a decir, lo que menos importa, a mí me importaba de esas charlas, yo no cobré nunca por ir a dar esas charlas, jamás. Me importaba de eso poder exponer una situación social que se vive, para que otros lugares conocieran cómo se vive en el norte argentino, ¿no? Pero la editorial tenía otra mirada al respecto. Vos entonces, con eso hiciste producción independiente, es decir, que lo bancaste vos. Sí, en el segundo, o sea, sí busco editores, pero editores que, digamos, que no se queden con nada de los derechos. Todos los derechos son míos. Entonces yo decido todo, decido qué tipo de tapa, porque tengo otra impronta para trabajar eso, ¿no? De hecho, Cardiolemas también es un trabajo independiente con la misma editorial que me editó los primeros 2 libros de poesía, que es una persona que trabaja maravillosamente bien los libros, porque los trabaja, es un poeta de los libros, siempre le digo yo. Él estudia el diseño interior de un modo distinto, no es un tipo que agarra programas prefijados. ¿Nos lees un poema? Pero toda la portada de todo eso lo hice yo, es todo mío. Eso, el formato de atrás, que es como el formato de un disco 1, disco 2, entonces de adelante es el libro, de atrás es el disco, pero sí, con todo gusto. Me traje los lentes de ver, pero veo. Me gustaría, en todo caso, si te parece bien, ya que estuvimos hablando de la cosa originaria, leerte uno que en el libro lo lee Arturo Bonín, seguramente mejor que yo. Al borde se llama. Al borde del día, al límite del viento, atrás de los sonidos, se asoma Río Bermejito como un manto de desdicha sobre una etnia asilada. Al borde del tiempo, al límite de la vida o de la muerte, allí es lo mismo. Una comunidad en espera se desintegra en el aire contagiando su mirada. Al borde del mal de Chagas, de la tuberculosis, de la hambruna, de la nada. Hay miles de estadísticas corporizadas en gente y viene hacia mí una anciana, con un niño sin un padre, que se murió en la mañana. Al borde de la desidia, al límite de lo humano, atrás de lo inexplicable, se asoma Río Bermejito, con su manto de desdicha sobre una etnia diezmada. Bueno, uno de los poemas sociales que tiene el libro. ¿Por qué no nos lees otro poema, porque así ya antes de terminar la entrevista? Uno que abre el libro y que me ha gustado leerlo siempre, muy breve, porque predispone cuando vamos a presentar trabajos. Lo descubrí en realidad cuando estaba en mi segundo libro, en Del trazo que brota en los rostros del mundo, y como siempre había poco tiempo me decían que ¿podés leer algo? Y yo agarraba ese primero por corto. Pero descubrí después que a partir de leer eso siempre me renovaban la invitación. Entonces me di cuenta de que el poema era demasiado simple, pero muy interesante. Se llama Simple, justamente, que es también una temática que a mí siempre me atrajo, porque empecé al revés la vida, como todo el mundo, queriendo estudiaba cosas complejas, leía cosas complejas, me metí en filosofía, y llegó un momento en que empecé a entender que lo simple te lleva más directo a la esencia. Pero claro, hay que saberlo buscar.
Lo simple casi siempre tiene la característica de la experiencia, sin análisis, sin estereotipos, sin disfraz. Lo simple casi siempre tiene el don de lo profundo, de lo genuino, sin adornos, sin maquillaje, sin poses y sin palabras de más. Buscando lo simple, encontré lo profundo y me inicié en la experiencia de ir en busca de lo sagrado. Muy bueno. Bueno, ese es el poema que nos permitía siempre abrir algo, y aquí está abriendo el libro y va a abrir el espectáculo el sábado, seguramente, como un modo de puesta en escena, ¿no? ¿Vos crees que la poesía puede cambiar el mundo? Sí, yo creo que el mundo va a cambiar de la mano de las artes, y la poesía es una de las artes fundamentales de la sociedad. Sí, sí. ¿Y qué rol ocupa la poesía en lo cotidiano, ¿no? En lo social? A mí me costaría mucho, puedo responderlo desde lo personal, desde lo social yo creo que también cumple una función importante, pero desde lo personal a mí me costaría mucho vivir el día a día si no fuera observando momentos poéticos. Digo, yo cuando miro a mi hijo al levantarse, cuando le doy el beso del buen día, cuando nos sentamos a desayunar, no son actos sistemáticos, son actos poéticos para mí. Yo lo vivo como eso. Y cuando me doy cuenta que por alguna razón empiezo a perder un poquito eso y estoy sistematizado, respondiendo mecánicamente, vuelvo a retrotraerme y a decir, el nene te está hablando, ¿no? Digamos, uno trata de hacer eso, y en el trabajo lo mismo, uno trata de buscar los momentos poéticos dentro de la alienación que puede llevarte a hacer un laburo como el que a veces hago, pero yo busco esos momentos. No me imagino el mundo sin poesía. Yo creo que el tipo que maneja va pensando en el camino, pero va pensando en más cosas. Y si su corazón estuviera lleno de poesía, seguramente su manejar sería más disfrutable y habría menos bocinazos y menos locura y menos velocidades alteradas y, por supuesto, menos accidentes en la calle. Me parece que en el día a día la poesía está expuesta de un modo expreso, pero lo que pasa es que, bueno, nada, para el que mira sin ver, decía un gran poeta, ¿no? La tierra es tierra no más. Y a muchos nos pasa eso, y a otros por ahí les pasa a 10 kilómetros de distancia y no se dan cuenta de que están formando parte de un hecho poético. Pero yo creo que sí, que la poesía es una de las herramientas. Lo han dicho los grandes poetas de la humanidad, digo, desde los poetas griegos hasta los poetas contemporáneos, que hoy todavía la sociedad levanta, que a veces los levanta desde el rol de militante, porque cuando dice Pablo Neruda se refiere al Pablo Neruda comunista. Sí, pero Pablo Neruda era poeta antes de comunista. Y fue un comunista poeta. Y lo citaron para que sea candidato a presidente de la nación porque era un poeta y porque podía conmover los corazones desde otro lugar. Entonces, cuando la gente habla, para mí personalmente, que es uno de los que yo más admiro, porque crecí con la poesía de él, Antonio Machado o Miguel Hernández, la misma cosa, ¿no? Después está el hecho de que uno valore. Habrá quien hace una cosa u otra, qué sé yo, Miguel Hernández era un poeta que además era muy militante, Antonio Machado era un poeta existencialista muy importante. Ya terminando, ¿sos un poeta militante? No me gustan las definiciones, tampoco lo de poeta, honestamente, digo, en un país que dio tantos grandes poetas, digo, Armando Tejada Gómez, Castilla, qué sé yo, tanta gente importante. No me gusta tanto eso, pero sí, digo, siento que soy una persona que está entera, en lo que hace está entero. Si hago poesía, milito también, y si milito, hago poesía y hago otras cosas también.